Inés Bertón, fundadora de Tealosophy. Nosotros creamos el nicho, nadie hacía té en hebras. El té iba muy de la mano del lujo posible y el lujo accesible. Descubren que tengo olfato absoluto, me ofrecen obstruirme. Dije, no, ¿por qué no lo uso? Nosotros nos especializamos en las mejores cosechas del mundo. De cada arbusto de té usamos solo las 2 hojas más nobles de cada planta. Iba a ser a Nueva York, pero pasaba mucho tiempo en el pie de los Himalayas entre Nepal, Sikkim y Bután. Hubiese quedado dormido con una vela y se le incendia mi casa. De un día para otro me quedo abajo de un puente. Me encantaría que me hagas el té. Le digo, no tengo nada. Estoy acá viviendo en un pH con 40 goteras. A mí me tocó diseñar el blend para todos los presidentes del G20. Viene el Malva y me pide una edición limitada para el Malva. En Nueva York había sido reconocida entre las 11 narices del mundo, la única mujer. La mejor puteada que tuve en mi vida y fue el mejor piropo. Y me dice, ustedes no entienden, su té es adictivo. ¿Viste? Me gritó así. ¿Cómo es el proceso productivo de un blend? ¿Qué le dirías al presidente de la nación en un té? ¿Y qué te le darías? ¿Cómo seleccionas a la gente que trabaja con vos? ¿Qué le dirías entonces a un emprendedor que quiere lanzarse con algo que no tiene mercado? Tenés que arrancar sabiendo que te vas a caer 1000 veces, que te van a pasar cosas, pero a la larga, no risk, no story, ¿viste? Es como sin riesgo no hay una historia para contar. El riesgo lo vas a tener que correr. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenida Inés Bertón, fundadora de Tealosophy, a La Fábrica. Estamos muy pero muy contentos que hayas venido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Habías visto un par de capítulos, nos Sí, dijiste. me Bien. encantaron, me gustó mucho el de Claudio. La mesaza. Su claridad para explicar me parece muy didáctico. Entonces, para los que venimos haciendo, está bueno cuando por ahí ves cómo lo hacen los otros, también mismo cómo lo cuentan y cómo lo explican. Creo que a veces el storytelling de una compañía es vital. Antes de ir a tu historia, ¿cómo describirías vos a Tealosophy? ¿Qué es Tealosophy? Tealosophy es el arte de ritualizar la hospitalidad, ¿no? Esa es la definición del té que a mí más me quedó y tiene que ver con alimentar tu alma. Un té honesto se hace con ingredientes honestos. Y esa es una de las cosas más importantes. Ahí va. Y en mi vida tiene un significado gigante, ¿no? Como que nace en un momento complicado donde te la jugás el todo por el todo. Y bueno, yo venía haciéndote muchos años en Nueva York y de repente volver a Argentina y crear lo que te gusta en tu país con tu lugar es algo increíble. Para los que no sabemos, capaz que somos medio brutos, o sea, la diferencia entre tu té y el té que conocemos quizás aquí todos, ¿cuál es? Que viene en hebras. No. Vete que soy bruto, te dije. No, nosotros nos especializamos en las mejores cosechas del mundo. Son todas cosechas de mucha altura. Buscamos amplitud térmica y clima. En la amplitud térmica lo que pasa es que de día hace tanto calor, a la noche tanto frío, que el arbusto de té, la Camellia sinensis, se queda petiza y concentra la clorofila. Entonces estás hablando de cosechas muy limitadas. Es como un Chateau Lafite, si hablas del vino, un Chateau Latour, como los mejores vinos. Y es todo cosecha manual. De cada arbusto de té usamos solo las 2 hojas más nobles de cada planta. Y después buscamos ingredientes, ¿no? Desde vainillas en Madagascar, especias en Birmania, grosellas, moras, arándanos en la Patagonia, limones en Tucumán, clementinas en Calabria, que el secreto es pelarlas con una sola mano. Y después, mi base es de perfumista, así que lo que hago es componer como una biblioteca aromática para poder componer un perfume. Si quiero recrear el perfume de los mercaditos de especias en la India, pienso en ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta. Pero para contar esa historia necesito una base. Entonces, o si estoy diseñando para, no sé, un chef en Cataluña o Alex Atala en Sao Paulo, y quiero contar, no sé, su lucha por preservar el Amazonas, empiezo como a estudiar ese tema y a partir de ahí diseño y creo. Y después estamos a cargo de, lo que hacemos es crear la carta de muchos hoteles y restaurantes, no sé, desde el Palacio Duo al Four Seasons, a muchos afuera. Le creamos la carta personalizada, cada uno tiene su blend y una carta, o sea, la carta de un
peruano-japonés es distinta a la carta de una cabaña de asados, ¿no? Como que es bien distinta. Tenés distintas partes del mundo en esa cajita. Acá tenés un mundo, básicamente, porque acá tenés desde, no sé, duraznos blancos. ¿Se ve ahí, chicos? ¿Querés levantar uno? Sí. Tenés, por ejemplo, un blend ahumado, un Lapsang Souchong, que nace en el 1800, cuando el té iba de China a Rusia. Cuando cruzaban, que hacía un frío de pelarse, llevaban en alforjas de arpillera y donde nadie quería ir donde iba el humo. Entonces armaban las carpas, las tiendas de campaña, armaban los fogones y ponían el té donde nadie quería ir. Entonces el té se ahumaba. Hoy lo que hacemos es vender humo, más o menos. No, pero básicamente hoy lo que hacemos es crear nuestros humos. Si vos seleccionamos maderas, por ejemplo, estamos diseñando para una marca en Bélgica un té que tiene que ver con la Patagonia, o para una marca Carolina Herrera, un perfume. Entonces, lo que hacemos es elegir maderas que no tengan resina, como es la lenga, distintas maderas. Armamos un fuego donde va el humo, le ponemos una placa de vidrio, el humo choca, condensa y del otro lado le ponemos un soplete de aire frío. Entonces condensa y cae en forma de extracto de humo y con eso creamos el humo. Si vos prendés la chimenea de tu casa con una madera o con la otra, cambia el perfume. Entonces ahí ahumamos un té, o el otro, no sé, hicimos unas hojas de té verde y flores de jazmín enrolladas a mano en forma de perlitas que cuando pones agua caliente florecen en tu taza. O algo clásico como es una buena cosecha que viene de Sri Lanka, va cambiando. ¿Y cómo aprendiste tanto del mundo del té? ¿Cómo es tu formación? Mi formación no es muy... no es así como muy... yo siempre pensé que iba a pintar y a los 18 me fui a Francia y cuando yo de chica tenía muchos problemas, muchos dolores de cabeza fuertes, migrañas. Y la migraña es un tema que la luz te mata, todo te complica, ¿no? Y uno siempre tiende a pensar que es una patada al hígado, que tiene que ver algo con la panza, o algunas alergias. Y me hacían estudios y a los 18, cuando me voy a vivir a Francia, me empiezan a hacer estudios más exhaustivos por estas migrañas que me dejaban knockout, ¿no? Y ahí descubren que tengo olfato absoluto, que es como el oído absoluto, y me ofrecen obstruirme el olfato. Y todo el mundo siempre me río porque en las notas lo ponen como ella quiso, fue un quickie, entonces como que a veces... Y dije, no, ¿por qué no lo uso? Y estudié como perfumista en Grasse y no me gustaba, no me divertía nada el mundo de los laboratorios, de estar adentro. Yo estoy convencida que en otra vida fui Mowgli, ¿viste? Del libro de la selva, a mí me gusta dejarme un poco más salvaje. Y nada, no era lo mío. Y también a veces es difícil cuando haces bien algo decir que no, porque por ahí enseguida empecé a trabajar con las marcas increíbles en Francia y no me gustaba. Entonces me fui a Nueva York pensando en volver al arte y empecé... ¿Te fuiste con qué edad? Me fui a los 21 a Nueva York y conseguí un trabajo en el museo, en el Guggenheim del Soho, y tampoco me gustaba. Y yo creo mucho en esto de que a veces está bueno dejarse encontrar, ¿viste? Es como que también vale aquietarse. Pero hay un prejuicio, ¿viste? De que si sos bueno en algo, tenés que hacerlo. Claro, y de repente vos tenías, digamos... Sos bueno en matemáticas. Olfato absoluto. Claro. Sí, y querés, no sé, dedicarte a algo nada que ver. Pasa mucho que piensan que si sos bueno en algo tenés que estudiar administración o tenés que estudiar biología o tenés que estudiar... En realidad, para mí, donde te sentís, donde te apasionas, es por ahí. Para mí siempre la pasión es el plus, es lo que hace toda la diferencia. Pero ¿cómo la definís a la pasión? ¿Qué es lo que sentías? Que yo trabajaba en un lugar que todo el mundo me aplaudía, 21 años trabajando para el Museo Guggenheim de Nueva York. Venía de trabajar con Hermès, con Bullard y con marcas increíbles en París y cuando llego a Nueva York trabajaba ahí y no me gustaba, pero iba a la parte de abajo de una casa de té del Guggenheim del Soho. Y yo llegaba y estaban todas las latas de té y yo decía, quiero esto, con esto, con esto, con esto. Y toda la gente que hacía la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Y la dueña, que fue una de las grandes emprendedoras, las primeras grandes mujeres que hizo una diferencia, Anita Roddick,
fundadora del Body Shop, me dice, venite a trabajar acá porque nos sube la facturación cuando venís. O sea, todo el mundo compra lo que vos hacés y se sigue vendiendo. Y a mí me encantaba porque en Nueva York todo el mundo corría y yo soy un poco más... Relax. Soy el tipo de mina que pongo a la gente nerviosa, pues soy media relajada, media tranquila. y cuando me dice, venite a trabajar, le dije que sí, nunca le dije cuánto iba a ganar. Y me acuerdo que lo llamo a mi viejo y le digo, pa, largué el museo, ahora voy a hacer té. Este es como... El pobre me contesta, test vocacional, y yo le decía, no, té para tomar, y el pobre estaba desesperado. Me dice, Inés, trabajabas acá, ahora vas a mezclar yuyos. Pero yo estaba segura, y ahí vino mi gran formación, que fueron 8 años, con una mentora japonesa, Fumiko Takashi, fue mi gran maestra, que ella enseñaba como enseñan los japoneses, el té como lenguaje, no como producto. ¿Cómo es? Claro. El té como lenguaje te enseña el latido de un producto, que es cómo conocerlo, no desde el aspecto de... O sea, hay una parte que es técnica que la podés estudiar. Claro. Que es, o sea, qué altura, cómo se cosecha, son fórmulas, vos aprendés a crear fórmulas, pero después está la parte de entender su parte filosófica. O sea, qué significa el té, cómo se sirve un té, contrariamente a las agujas del reloj, porque tiene su propio tiempo. ¿Qué significa el agua? No sé si vieron la frase de Bruce Lee, que es maravillosa, que dice, el agua, cuando la pones en una taza, se convierte en taza. Cuando la pones en una tetera, es tetera. Pones en una botella, es botella. Dice, be water, sé agua. Tenés que tener esa flexibilidad de adaptarte. Y el té es agua perfumada. Entonces, vas entendiendo el ADN de lo que querés crear. Porque la otra parte, la parte técnica, es una parte donde si vos la estudias y la sabés llevar a cabo es una parte, pero es ahí donde yo te digo, la pasión, su parte más, la filosofía del té, es ahí donde vos haces la diferencia, de cómo lo llevás, cómo lo implementás, cómo te lo imaginás, dónde querés que esté, qué estás dispuesto a hacer y qué no. Hasta dónde te vas a mover. Empezás como a decir, o sea, me ha pasado 1000 veces que me vengan a pedir, Inés, hacete en cápsulas, hacete en cosas, y por ahí hay cosas que no quiero, no sé, para mí no todo es el... Negocio. No. Y bueno, es una compañía que nace con $132. Ahí vos estuviste muy influenciada por esa mentora, todo eso en Estados Unidos, en Nueva York, y muy joven vos, ¿cuándo decidís venir a Argentina y cómo arranca en Argentina, digamos? Tuve 8 años que mi base era Nueva York, pero pasaba mucho tiempo en las cosechas. Empecé a cubrir las cosechas en el pie de los Himalayas entre Nepal, Sikkim y Bután, que es Darjeeling, que es una cosechas de altura, de mucha altura. Sri Lanka, una isla al lado de India, y el nordeste de India. Mi especialidad siempre fue el pie de los Himalayas y el nordeste de India. Después seguí con Sri Lanka y hace unos años empecé a cubrir Japón también. Para, no te vayas de ahí, un Sí. doble clic que es muy interesante también. Lo que haces es decir, quiero esta cosecha, cómo la quiero. Después tenés todo un grupo que hace que todo esto se consolide en Rotterdam, en Hamburgo, dónde están los puertos, dónde nos conviene. La logística juega un rol vital en lo que yo hago. Y aparte, cómo querés que esto se transporte para que no haya una contaminación cruzada, Claro. para que si usás unas hojas de verbena no te las enfarden. Entonces por ahí sale el doble, que vos querés la hoja que llegue así toda como crispy, no sé, como en su estado perfecto. Los pétalos de girasol, papaya, hibiscus, todo lo que vas buscando, y después trabajás tu memoria olfativa en cuanto a que no es lo mismo. Por ejemplo, la gente suele decir perfume a rosas, y yo ahí te hago un doble clic y te digo, ¿qué rosas? Porque si vos olés una Charles Aznavour es muy distinta a una Lady Meldington. Si vos, la flor del azar, así andá, olé el azar de un pomelo, es bien distinto que el de la clementina o el de la bergamota o el del, no sé, mismo
Entonces, lo que haces es, a mí de chica me encantaban las cajas de carandash, de lápices. Es tratar de llenar tu cartuchera de colores para tener más, para poder crear. Y entonces empezás a jugar con cada ingrediente. Eso. Y después cuando volviste de esa experiencia, ¿cómo empezaste en Argentina? ¿O por qué volviste también? Claro. Claro, también. Sí, sí. Claro, creo que la pregunta es ¿por qué volviste? Volví en un momento medio raro. En el año 2001 yo veía todo lo que pasaba en Argentina Sí. y lo veía por la tele, CNN, y no aguantaba ver todo lo que pasaba desde allá. Y un día salgo a caminar, tenía me acuerdo todavía mi Discman, ¿entendés? Sí, de la época. Sí, y salgo a caminar escuchando por Washington Square. Yo vivía muy cerca de Washington Square. Me acuerdo de estar ahí y escucho Vuelvo al Sur, como se vuelve siempre un amor, soy del sur, como los aires del bandoneón, y decido volver el día que de la Rúa se iba en helicóptero. Timing perfecto. Te marcó a fuego. Contramano mal. Sí, yo siempre fui un poco escaña en contramanos, es como un A de parte de mí. Y decidí volver y pensé, me voy a tomar un tiempo para pensar qué hacer. Mientras Argentina se acomoda. Y le dejo mi casa a un fotógrafo de moda muy conocido que me dice, tengo un amigo que se acaba de separar, déjale tu casa. Yo vivía en el West Village de Nueva York, una casa chiquita. Y le digo, no me gusta prestar mi casa. Yo me muevo mucho, como que cuando vos vivís afuera, tu casa es tu refugio. Es muy importante tu refugio. Y finalmente me convence, se la dejo y el pibe se queda dormido con una vela y se le incendia mi casa. No. Incendio absoluto, no le pasa nada, Menos mal. pero la casa, incendio total. Y si bien tenía un seguro, no cubría todo lo que estaba alrededor. Y el pibe, de un día para otro me quedo abajo de un puente, o sea, no tenía Todo lo que un habías mango. juntado en Nueva York en 8 años. Nada, no tenía se fue nada. todo. Tremendo. Y ahí me quedo o sea, estaba acá y digo, bueno, voy a ver qué hago, porque la gente me decía, pero Inés, el té en Argentina me duele la panza, me duele la garganta, o sea, asociate una prepaga, porque es el que te recomienda el té, es el médico. Y, Sí. y yo dije, yo creo que es el momento de los lujos posibles, los lujos accesibles y los lujos no superficiales. Un momento tan duro. Ahí está buenísimo. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, en un momento de una crisis tal como fue la del 2001, para mí no podías ir con el suéter que tenía acá, es como que no daba. ¿Entendés? Entonces me parece que venía el momento de Lujo silencioso. y la sofisticación de lo simple, ¿no? Es como el old school, ¿no? La vieja escuela, ¿no? Ujú. Cuando algo es vieja escuela. Entonces, para mí el té iba muy de la mano del lujo posible y el lujo accesible. Era, vos podés levantarte tomando unas peras de otoño con ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta y que te haga una diferencia. Es como que para la gente el lujo empezó a ser eso, como disfrutar de lo chiquito, las cosas chiquitas, y encima el té tiene algo de compartir, tiene algo de volver a uno, tiene una parte como muy espiritual. Entonces el cómo era perfecto. Bien, pero ahí estamos. Se te ocurrió una idea, era muy buena, pero ¿cómo la aplicabas? ¿Cómo conseguías un proveedor que vos decías, no sé, del Himalaya? Yo venía de hacer esto en Nueva York, había sido reconocida entre las 11 narices del mundo, la única mujer en hacer esto, en estar entre este grupo de narices de té, como se dice. O sea, todo demás eran hombres. ¿Cómo? Los demás eran Sí. hombres. Entonces, trabajo al revés, tenía mucha propuesta de irme a trabajar afuera, de dirigir una casa en Francia, de dirigir... Es como si sos diseñador de moda Obvio. y tenés las casas madre y te llaman para... Entonces, en realidad tenía muchas propuestas afuera de casas increíbles, pero yo quería volver a Argentina y no quería pedir ni plata ni nada, porque no quería que nadie opine en cómo quería hacer, que no era muy... No tenía un modelo muy... No querías libertad, digamos. Quería libertad total y que nadie me hinche mucho y aparte yo sabía lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Yo quería una compañía dividida y diseñada de un modo por ahí no tan tradicional. Quería un equipo de
dreamers y doers, de soñadores y hacedores. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y el otro? Que por ahí no la veía armada con mucho título de nobleza, ni CEO, ni CFO, ni todo eso, sino que haya un grupo que sea bastante, que camine por la banquina, ¿no? Como que realmente se anime a caminar por la banquina y a crear, y después un equipo que sean los que bajan las ideas. Para un creativo, digo, a mí me pasa que yo vengo del palo creativo, claro, desde chica. Yo tenía 14 años y me acuerdo que me llamaban para los brainstormings de agencias muy grandes como BBDO, como, o sea, empresas. Entonces, cuando venís del palo creativo, necesitas que no te aprieten para poder crear, pero también necesitas que alguien baje tus ideas. Hay una frase, me acuerdo cuando fui a Singularity, que me encantó, que cuando llego la vi y dije, esto es lo que siempre quise decir, pero nunca lo supe decir así, que es: la visión sin ejecución es alucinación. Entonces, yo puedo tener 1000 ideas, pero necesito que alguien vaya bajando mis ideas para también ir liberándome espacio. O sea, así de claro. Digo, que alguien me libere espacio para ir a la próxima idea. ¿Y cómo fue esa primera bajada de idea de Philosophy? La primera bajada fue, me acuerdo que Pablo Chiapori, un decorador y diseñador increíble, me dice: Inés, estoy abriendo con Narda Lépez la corte en Las Cañitas. Yo vi tu trabajo en Estados Unidos, yo diseñaba para hoteles y para chefs muy, muy grandes allá, muy importantes. Me dice: yo conozco tu laburo de Nueva York, me encantaría que me hagas el té. Le digo: Pablo, no tengo nada, no tengo tipo, ni para arrancar. Estoy acá viviendo en un PH con 40 goteras. Le digo, no sé, tipo, ¿cómo querés que te haga? Y nada, tipo que insistió mucho, y entonces se lo hice casero el primer año, muy caserito, y a la semana vino los Sutton, los dueños del Hotel Alvear y Yao Yao, a decirme: nosotros tomamos un té acá y queremos que lo hagas para el hotel. Y le digo lo mismo, no tengo nada, como se lo hayas hecho él. Entonces, bueno, ya eran naranjitas, lo iba haciendo así como podía. Y después viene el Malva y me pide una edición limitada para el Malva, y al toque viene Editorial Santillana y me dice: nos encantaría que nos hagas unos fascículos que salgan con el diario del domingo. Y yo me distraigo muy fácil, tengo TDAH, todo, ¿no? ADD, todo eso junto, y me distraigo mucho. Por eso, si hay ruido me voy al toque. Y me acuerdo que yo no me podía concentrar en las reuniones, entonces llevaba mis marcadores y pintaba mandalas a todo lo que da, iba pintando cosas, dibujaba mientras me hablaban. Y me estaba hablando de describir los fascículos, y yo le digo: sí, me parece que debería ser como el camino de la seda de Marco Polo, pero debería ser el camino del té. Y mientras pintaba le digo: lo único que, si a mí me llega un fascículo que te estoy hablando de, no sé, una base de té negro con vainillas de Madagascar, cacao de Venezuela y naranjas tostadas, o de grosellas, arándanos, de darte un perfume de la Patagonia, y te estoy contando eso, es un bajón estar haciendo el ahorcado con un saquito. Le digo, me parece yo creo que con cada fascículo debería ir una lata de té. Nunca lo pensé, porque yo estaba así como... Y me dice: no, tenés toda la razón. Creo que cada fascículo debería salir con una lata de té, y nos encargaron 900.000 latas de té. Te iba a decir eso, te explota la demanda. Y éramos... Vos llegas en el PH con goteras. PH con goteras, y la única persona que me ayudaba era mi hermana. Cuando salía del colegio, con las amigas, me llenaban bolsitas de garrapiñada que cerrábamos con chinches mariposas. Y yo, cuando me dice 900.000 latas de té, lo miro y le digo: por supuesto. Obvio. Para adelante. Y este me dice: pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Digo, primero, y eso es lo que veo muchas veces, como que a mí me da más miedo no intentar algo que intentar, como que yo le tengo pánico a no probar, que es como lo contrario que le suele a la gente que le cuesta emprender. Claro. No sé tampoco por qué, pero es como, no sé, para mí mi mantra es: o juremos con gloria vivir, ¿viste? Entonces, en ese mantra es como a todo, a todo me gusta. Y dije, bueno, voy a terciarizar el envasado, y
me puse a buscar a alguien que me pueda hacer el envasado, tercerizamos el envasado, le dije al señor Santillana, necesito que me pagues el 90% por adelantado, y nos salía de costo creo que el 40%, no sé, tipo ya con eso yo ya tenía asegurado Claro. esto, el otro era un changüí, ¿Y la y después no materia nos prima? pagaban. ¿De dónde venía? Y ahí enseguida yo venía de trabajar en esto en Nueva York 8 años, tenía todos mis proveedores, que aparte todos yo les decía que Eso te iba a decir, o sea, vos Sí. si bien por ahí tenías un faltante de capital, pero tenías una trayectoria terrible. Pero una época Sí. complicada para importar. así Tot. que- Fue muy complicado, pero... O sea, las cosechas enseguida me apoyaron, enseguida, no hubo un minuto. O sea, el primer minuto me dijeron, decinos qué querés, dónde. Lo difícil fue tramitar todos los permisos. La burocracia argentina. Esa parte fue compleja, pero lo hicimos. También de nuevo, es como que nunca me frenó tanto. Yo creo que lo complejo nos hizo crear a otro nivel. ¿Pero por qué los permisos? ¿No estaba tipificado? Todo, no estaba nomenclado. Mm. Entonces tuvimos que diseñar la nomenclatura, nosotros crear la nomenclatura. La redacción. Hicimos todo un trabajo con la aduana en ese momento de explicarles. Después le decía Sri Lanka y el té venía en las cajas de té, decían Ceilón, que es lo mismo, el mismo lugar. Anda a explicarlo, ¿no? Como que Claro. yo iba con los manuales, con todo, le mostraba. No tenías un Google así que en 2 minutos el tipo se podía fijar. Entonces le llevábamos todo subrayado, le contábamos, le explicábamos y les regalábamos mucho té. O sea, la complejidad del sistema te daba como cierta resiliencia a Yo no creo que frenar, no digamos. yo creo que uno aprende a caerse. Yo iba a un super colegio, creo que la educación fue mi gran capital, pero yo iba al Northlands, a un super colegio, pero de primer grado a 5º año me llevaba 12 materias. Me llevé flauta dulce, crocante, todo. Y Claro, no tenías oído absoluto. Olfato absoluto, pero oído. Y ahí aprendes mucho como... Es como que también creo que a veces está sobrevalorado el caerte, ¿no? Como aprendes a caerte mejor, más cerca del piso, ¿viste? Como que aprendes a caerte. Entonces a veces yo dudé mucho porque enseguida a mí me decían, quédate en Nueva York, tenía muy buen trabajo en ese momento. Philosophy nunca hubiese podido nacer o sea, esto no hubiese pasado en Nueva York, en París, en otros lugares donde yo trabajaba. Porque el hecho de no poder, importar en un momento me obligó a diseñar. Entonces nosotros no podíamos traer, yo cuando trabajaba en Estados Unidos por catálogo pedía, quiero estos coladores, quiero estas teteras, quiero esto, y todo venía de Dinamarca, de acá, de allá, de todos lados llegaba. Yo acá tuve que diseñar. Entonces me acuerdo que había un japonés que venía de cerámicas Suji, que es una cerámica muy famosas en Argentina, que hacían para todos los hoteles, y el tipo ni me atendía porque yo le decía que para empezar podía hacer 10 juegos de té. El tipo hacía 10.000. Y caí en su casa, me acuerdo, en Aldo Bonzi, me acuerdo perfecto, irme en bondi, irme en auto, perdón, y llegar a este lugar y hablaba muy mal castellano. Entonces yo le explicaba que necesitaba que la tetera tenga un recipiente chiquito que sea la cantidad exacta del té que iba. El tipo me decía, la copeta, era la copita. Hasta que nos entendíamos, hasta que diseñamos todos los juegos de té y un montón de productos que pasaron a ser una unidad de negocio enorme. Pues nosotros proveemos, no sé, 500 hoteles y restaurantes y a todos les proveemos las teteras, los coladores, las tazas. O sea, pasó a ser otra parte. No solo el té. El té llevado a otro nivel. Hice también, por ejemplo, un día llego a casa tarde y estaba con frío y en casa tengo olivos, limones, un montón así de yuyos también, y me acuerdo agarrar unas hojas de verbena, una lavanda, enrollarla con un lemongrass y tirarla así en la bañadera para que perfume, y después terminamos haciendo unos taptis, que son unos saquitos gigantes con infusiones para la bañadera, y terminó siendo el amenity de la cadena Ritz-Carlton para todo el mundo. Tremendo. Entonces, algunas cosas nacen... Por la dificultad te lleva a innovar en productos. Yo creo que a veces el estar apretada te lleva a un twist más de
digo, no quiere decir que esté a favor de que no puedas importar para nada. Creo que uno tiene que poder traer y destacarse porque sos muy bueno haciendo algo, no porque alguien te prohíbe algo. Estoy convencida en eso, pero cuando arrancamos fue... O sea, el espacio creativo es uno de los capitales más fuertes, que a veces uno lo subestima, ¿no? No basta con tener un buen té, basta con también poder contarlo. Inés, hablando del mundo del té, que la verdad que es apasionante y muchas cosas, los tres que estamos en la mesa al menos no lo conocemos. Nada, tenemos un dato que nos gustaría ir a la fuente y que mejor que vos, que es la segunda bebida más tomada del mundo, después del agua, obviamente. Sí. Yo pensé que era el café y la verdad que me sorprendió. Y ahí digo, también atarlo un poco con la cultura del té argentina. ¿Cuánto tenemos de cultura del té? Yo cuando llegué nos pasaba eso, ¿no? Como el me duele la panza y me duele la garganta, que la gente pensaba que el té era solo un saquito de té. El té no tiene nada que ver con un saquito de té. Nada de nada. Más ahora que está tan en la prensa todo el tema de los saquitos y de todo el problema, o sea, de un montón de cosas, pero yo creo que el té va a otro planeta. Lo que pasa, en todas nuestras tiendas hay un cartel enorme que dice, son siempre las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, ¿no? Y en verdad el té hoy lo ves en todos lados. Nosotros tenemos un bar con el concepto driver's cocktails, o sea, de todos tragos hechos con té sin alcohol, por los mejores bartenders que yo, y vos ves, de toda gente de 23, 24 tomando un té verde rico en antioxidantes, minerales, calcio y flúor con unas, no sé, flores de manzanilla y cascaritas de naranja. Hoy estamos a cargo del blend oficial del Super Bowl y de la NBA, con tés que tienen que ver mucho más con el bienestar, la cúrcuma que es desinflamatoria, la canela, la quinasia que te levanta el sistema inmunológico, o gastronomía hecha con té, ¿no? Como muchos cocineros llevando el té a sus cocinas, a los platos. Es impresionante lo que creció. Philosophy tiene 24 años y a mí me impresiona no solo cómo creció, sino cómo cambió la gente. Los ves con estos termos gigantes que se mueven con su té y con a todos lados. En vez de mate, en las oficinas. Bueno, muchos de nuestros tés, son perfectos para el mate. Nosotros tenemos muchos blends que la gente se los agrega al mate. Pero Inés, ¿qué hace que un té sea de calidad? ¿Qué detalles vos mirás que otras personas o marcas pasan por alto? La calidad de la hebra, la calidad. Dónde vos vas a apoyar un perfume, la base, el terroir. Pero eso lo sabés vos, nosotros no tenemos ese acceso, digamos, como consumidores, ¿cómo hacemos? Lo disfrutamos cuando lo tomamos. Yo siempre digo que la mejor puteada que tuve en mi vida y fue el mejor piropo, que fue cuando quebramos stock de un té y viene una señora, cuando tenía el local de Quintana y Montevideo, y viene una señora una vez a buscarlo, le decimos, no, estamos con un tema, con esta cosecha, vuelve 2 días, vuelve. Y el 4º día vuelve enfurecida, y vos veías a la señora vestida divina, súper femenina, y abrió la puerta y nos empezó a gritar, y me dice, ustedes no entienden, su té es adictivo, ¿viste? Me gritó así. Yo la miré así, como le iba a decir algo, y después me digo, ay, gracias, le digo, como me encantó. Porque es bueno cuando algo aparte hace bien, es sano, ¿no? Es como que tiene un montón de propiedades, pero yo pienso que soy parte de lo cotidiano de tanta gente, ¿no? Como al final nuestro laburo está en tantos lados, y en la pandemia fue como muy emocionante porque yo tuve la suerte de vivir en una casa con un jardín, pero pensaba al que le toca estar en el piso 12, ¿no? Como no importa que sea grande o chica la casa, ¿no? Al que le tocaba estar, y yo decía, quiero tratar de hacerle llegar jardines bebibles, ¿no? Que tenga esa sensación del jardín bebible. Hicimos que cada vez que comprabas un té, podías elegir el mismo blend para alguien que vos quieras, para tu abuela, tu primo, tu hermana, tu amiga, y te incentivábamos a tomar el mismo té, que era una manera de, como cuando uno decía, miramos la misma luna, ¿viste? Cuando era más chico. Me gustaría que huelas alguno. Mirá. A ver qué onda, a ver cómo venís. Esto que también de nariz.
Sí, yo te tengo fe. Nariz, Yo te no iba a decir, absoluto. te iba a No adivina un Pará. ingrediente. No. No, te apuesto lo que Este no lo quiera. va a adivinar porque- No adivina uno. Te va a decir, Qué nazo, ¿eh? Esto tiene. Orégano, no, mentira. Dijo el palo. No sé. ¿Tiene naranja? No. Bueno. No, muy bien. Pero porque te estás guiando por la mirada y no por, Claro. por el olfato. Cerrá los ojos. O sea, es una base Pimienta de tiene. té verde. No, es una base de té verde del sur de Shanghai con ananá. Ananá, Ahora sí. maracuyá y coco. No es un perfume tan conocido. Si yo voy más. Te la puso difícil. Te Ah, tiró a matar. Te tiró a Maracuyá, matar. aparte, odio maracuyá, no me gusta nada de maracuyá. Coco, ¿entendés? Esto sí es. Te Acá tiró a tenés matar. la Patagonia. Dale, acá, dale. Sos productor de Acá hay arándano. arándano, acá hay. Muy bien, es productor de arándano. Muy bien, muy bien, muy bien. Menos mal que le pegué por Muy el bien. fruto. Y ahí lo rojo me está matando. No mires, te dije que no mires. Bueno, también. Olelo. Arándano y Es Patagonia pura. Dicen que la Uva. Patagonia Rosa es un- mosqueta. Frambuesa. Frambuesas, rosa mosqueta, moras, grosellas. Dicen que la Patagonia es un lugar vacío de gente y lleno de silencio. Entonces es como, tratás de buscar un blend. Tenemos varios hechos con productos de la Patagonia, pero que tenga esa, como buenísimo. esa ¿Cuál es el que más te profundidad. representa de esos para vos? A mí me gusta, hay un blend que se llama Cornelia Mood, que es porque yo viví muchos años en Cornelia Street, en el West Village de Nueva York, y es pomelo, pétalos de girasol y rosas, y es uno de mis blends hoy todavía más conocidos, que se lo hacemos no sé, a Mostrador Olivos, o se lo hacemos al Palacio Duomo, a varios lugares. Después me gustan mucho las especias. Hay un blend que hago que se llama Indian Delight, que es peras de otoño, ramas de canela, cardamomo, Pero hay jengibre. consulta. Digo, ¿hay un paladar como argentino de decir, bueno, esto va por acá? ¿O es lo mismo acá que en Estados Unidos, que en Francia, que en la India? No, O sea, cambia bastante. No es que cambie bastante, pero por ejemplo en Argentina los blends más dulces funcionan muy bien porque las mujeres se cuidan todas. Todas las mujeres se cuidan. Entonces, por ahí no comen postre, pero necesitan el Algo antojo dulce. de algo dulce. Claro. Entonces vos sabés que Está bueno. todas las Como en la mujeres pandemia van te con llevaba al algo. jardín, ahí te llevaba la torta con. Y por ejemplo, Canela. Hay la canela, todos los que hacen yoga y todo eso son fanáticos de todo lo que es, o sea, todo lo que es bienestar va directo a los yogi teas o a los chais, que son lo que recrean típicos blends de India, o si te gusta acompañarlo con un poco de leche. Para empezar a tomar té verde es ideal, no sé, una base de té verde con cerezas de finales de primavera, o quizás una base de té verde con flores de manzanilla y cascaritas de naranja, o un verde con ananá. ¿Cómo es, Inés, el proceso productivo de un blend? ¿Cómo desde cero? ¿Cómo lo armás? Arrancamos cubriendo las cosechas, todas las cosechas. No sé, primero seguimos todas las plantaciones que queremos comprar y empezamos a ver para quién vamos a diseñar. Philosophy es mi marca y es mi malcrianza, es como donde hago lo que me gusta. Pero diseño para muchas marcas. Diseño para una marca en Francia, para una marca en Bélgica. Estoy haciendo esta marca grande para Estados Unidos, que son otros volúmenes, es otra cosa, porque salen de a 13 contenedores, otra movida, nada que ver. Entonces, una vez que vos ves para quién vas a crear, empezás a elegir la base. La base es dónde vas a apoyar el perfume, la nota corazón, que es donde vas a apoyar el cuento, la historia que querés contar. Entonces, es el ingrediente que sí, está en más el que presencia, más resalta, cantidad. Ok. El que resalta. Entonces, primero elegís, ¿lo voy a apoyar en una base de té verde? ¿Voy a hablar del sur de Shanghai? ¿O voy a hablar del nordeste de India? ¿O voy a hablar de Darjeeling en los Himalayas? Una vez que elegimos la base de la cosecha, empezamos a buscar todos los ingredientes, que es, queremos unos duraznos blancos, queremos usar lemongrass, queremos usar verbenas, queremos usar grosellas, butter toffee, coco. Empieza toda la selección de cada ingrediente, de todos los ingredientes que tenemos. Entonces tenemos un laboratorio olfativo y como una biblioteca donde están todos los ingredientes. Tenemos tantas variedades de rosas, tantas variedades de jazmines, tantas variedades de mandarinas, de distintas mandarinas. Y después está mi parte, que es cómo se crea una fórmula. Cómo se crea una fórmula es, un blend no es una mezcla.
La mezcla es cuando vos cortás una naranjita, un limoncito, un coso y más o menos que tengas buen gusto, pero eso no se puede sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es una mezcla y no es un blend. Un blend es cuando vos creás la fórmula para Exacto. que se pueda sostener y En el que tiempo. aunque cambie, vos formulás, por ejemplo, esto que te contaba de cómo se hace el humo para ahumar una hebra o cómo haces un té de jazmín. Perdón, o sea, tu té va a tener el mismo gusto el año que viene, o sea, por más de que sea Puede otro cambiar lote. la cosecha y a mí me Ok. gusta que cambie, que vaya, que esté vivo, ¿no? Eso me encanta porque justamente es lo que lo hace especial. Pero cómo perfumás es, no sé, hay un perfumista que a mí me encanta, que es como si juegas al fútbol y te gusta Messi, bueno, si haces perfume, te encanta un perfumista de una nariz que se llama Jean-Claude Elena, que es fue la nariz de Hermès muchos años, y él decía, el olor es una palabra y el perfume es literatura. Entonces vos tenés que elegir de qué manera perfumás. Por ejemplo, un té de jazmín, que es uno de los tés más vendidos en el mundo, o un Earl Grey. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un té de jazmín no es agarrar té verde y jazmines, es elegir cuál es la cosecha de té verde que va a tolerar y que va a poder tener poco tiempo de infusión para tener más propiedades. Entonces buscas una cosecha de té verde de altura. Una vez que tenés tu base, las hojas pasan por... no pasan por calor, les cortás para que no siga para que no fermente. El té negro fermenta, el té verde no fermenta. El oolong, que es Taiwán, lo empezás a fermentar y cortás la fermentación. Y pones estas hebras de té en como unas mallas, como unos mosquiteros gigantes hechos de bambú. Y cuando pones todas las hojas, arriba le pones toda una cama de jazmines arriba de las hojas. Esas flores van macerando, van marchitando y macerando las hojas. Sacás esa tanda y en otro lado prensaste jazmines perfectos. Esa segunda tanda lo que hace es que se vea lindo y sostenga el perfume, pero lo que perfumó fue la primera tanda. Entonces yo lo que hago es diseñar cómo crear esa fórmula. Y en base a los errores, ¿no? Porque hiciste el producto perfecto, nos hablaste de ese proceso productivo, y después quizás dependías de un tercero, no sé, por la parte del envasado, por ejemplo, que Sí. eso también podía afectar Un montón. el sabor del té. ¿Qué aprendizajes tuviste? ¿Qué errores viste también? Uy, miles. Nos han pasado de todo. Por ejemplo, que las latas que hicimos cuando llegué a Argentina no tenía plata para una matriz. Siguen siendo las mismas latas, te aviso. Y entonces agarramos la lata que era de pibes y coqueterías. Sí, de los perfumes. Y el tipo lo que me dijo es, puedo usarte esta lata, solo que te la puedo hacer más baja o más alta. Pero la lata, al no cerrar, no se la puede cerrar, no le puedes poner como un cierre. No es hermético, digamos. Entonces, hoy la cerramos, pero la cerramos de otra manera. Pero en ese momento me acuerdo que salían los pedidos para el Yao Yao y el bondi agarraba un pozo y Chau. saltaba el té por todos lados. Eso nos pasó 700 veces. Después, sí, hemos tenido 1000 temas y problemas. Inés, yo antes de hacerte la próxima pregunta, dos cositas a nuestros seguidores. Una es que se suscriban. La verdad que necesitamos suscripción. Está bueno que lo hagan. Venimos mejor, ¿eh? Venimos mejor, por eso venimos subiendo y venimos metiéndole mucho este recordatorio. La segunda es, si quieren el buzo La Yo ropita. por el buzo, me encantó. el buzo de Facha Valentino en las historias destacadas de Instagram, ahí pueden ver el link para comprarlo. Vamos a mandar para uno, tenerlo. obviamente. No, es que me parece espectacular. Cuando Lo dice alguien que tiene buen gusto, ojo, no, esto. cuando llegué lo primero que dije es, che, tu buzo me encantó, no lo había visto en la fábrica. Me Está parece lindo. que es espectacular. Che, Gracias. Inés, ahí te voy a hacer jugar un rato. Sí. Invitás a tomar el té al presidente de la nación. Muy bueno, me gustó. ¿Qué le dirías al presidente de la nación en un té? A las 5 de la tarde. ¿Y qué te le darías? ¿Qué té le ¿Qué darías? Primero, ¿qué té le darías? Y después, ¿qué le dirías? Lo primero que le daría es unas flores de manzanilla que llaman a la calma y que me parece que es como algo que yo creo que es una dualidad. Creo que le daría dos blends. Por un lado, le daría un té que tiene esa energía y que tiene ese coraje, porque lleva coraje y lleva mucha energía hacer un cambio de timón, o sea, cambiar el rumbo, ¿no?
Entonces creo que hay una parte de la energía que es justificable y hay una parte de esa verborragia que es justificable en el sentido de que uno necesita a veces poner el timón y te tenés que jugar el todo por el todo. O sea, muchas veces tomamos decisiones que a no mucha gente le gusta, pero si la mayoría la eligió, también creo que hay que respetarla. Y por otro lado, creo que hay que llamar a la calma. Las flores de manzanilla me parecen fundamentales, quizás con una base de té verde, poca infusión, que sea algo suave, porque creo que hay que ponerse en los zapatos del otro y que a veces uno tiene una espalda que puede soportar más y aguantar más, y hay gente que la está pasando muy mal y uno también tiene que empatizar con eso, ¿no? Con la gente que está pasando mal, entonces no necesitas que encima venga alguien y te grite. Querés al revés, alguien que te lo explique. O sea, yo no estoy en contra, quizás me parece que hay modos y modos, y creo que todos o muchos queremos modos más amables para la Argentina. Y por último se lo daría en un cuenco en vez de en una taza, porque en un cuenco siempre se dice que estamos más unidos y menos partidos. Entonces nosotros queremos un país más federal, cada vez más federal. A mí me tocó diseñar el blend para todos los presidentes del G20 y usé manzanillas de Pehuajó, un campo de Pehuajó, y limones de Tucumán, y usé un cedrón de Córdoba, y usé ingredientes de Jujuy, pensando en que realmente creo que no es el tema de estar en un bando o en un otro, o en el otro bando, es estar hecho en Argentina. O sea, todos los que estamos tipo, los que queremos algo para nuestro país, somos hechos en Argentina. Entonces, o somos argentinos de pura cepa, y me parece que si tenemos eso, no es el sos de un lado, sos del otro. Vamos todos para un lado. Creo que ahí está mal la cosa. Y pensar que en todos los gobiernos creo que lo que falló, si yo tengo que venir, veo lo que viene fallando en todos, es pensar en el que la está pasando mal. Porque yo me puedo sentar acá y hablar de Philosophy, que sí, es un placer, es una joyita, la verdad que es divino liderar una compañía que ha tenido 1000 temas, porque insisto, yo siempre digo, mi mayor capital, o sea, es una compañía que la empecé con $132, pero eso es lo romántico. Yo empecé mi compañía con un capital grosso, que es mi educación. Tuve la suerte de acceder a una educación impresionante. Fui a uno de los mejores colegios de la Argentina. Aprendes a razonar, aprendes a plasmar, aprendes a mirar, ¿viste? A tener un norte, aprendes a una tenacidad, y eso te lo da una buena educación. Después he visto estrolarse 20 compañías que empezaban con un montón de plata. No pasa por ahí. Muy bueno. Me encantó la pregunta y me gustaría seguir en el contexto, pero ya que estamos, me sumo a eso. ¿Cuál sería el último té para alguien que se está por morir y cuál sería el té para alguien que también, su primer té de la vida? O sea, un té de despedida y un té bienvenida. Mira, lo primero, yo medito hace muchos años y la meditación en mi vida ha sido como, creo que uno de lo que más me enseñó a llevar esto, a llevar todo adelante, ¿no? La vida, ¿no? Tuve como momentos muy complicados en lo personal, de tener que acompañar a alguien muy querido. O sea, me ha pasado muchas cosas y meditar siempre fue como lo que te hace, que te acomoda los patitos en cierto punto. Y algo que decimos es, lo primero que haces cuando nacés es inhalar, lo último que haces antes de morirte es exhalar. Y entre esa inhalación y esa exhalación no pasa nada más y nada menos que tu vida. Toda tu vida pasa entre esa inhalación y esa exhalación. Entonces, llevar tu respiración y aprender, en lo que yo hago, la respiración tiene mucho que ver, porque cuando yo diseño, yo tengo que poder respirar a un ritmo, ¿no? Como que haces, porque vos tenés que poder estar al mismo nivel una cosecha que la cosecha del jardín de al lado, de la plantación de al lado. Entonces, trabajás mucho el tema de tu respiración. Con el té antes de morirte tuve la suerte de trabajar muchos años con enfermos paliativos, enfermos terminales. Cuando era más chica, cuando empezaba Philosophy,
porque uno de los grandes temas, en especial mucho paciente oncológico, pierden el olfato por la medicación y todo. Y el olfato es el sentido que te lleva y te reconforta. Es un sentido que uno no tiene tan, pero cuando vos olés algo que te lleva a un lugar feliz o a algún lugar de tu vida, o a lo de tu abuela que cocinaba algo, o al pasto recién cortado, o a muchas cosas que uno no sabe nombrar. Vos le preguntás, yo te puedo creer que muchas personas te van a decir, ¿cuál es tu olor preferido? El de la tierra apenas llueve. Hermoso, ¿no? hermoso. Y eso se llama geosminia. Y la gente no sabe a veces nombrar esos aromas. O petricor, que es cuando llueve en el asfalto, que es distinto a la geosminia, que es cuando llueve en el campo. Entonces, creo que para antes de morir haría una base de té verde, algo bien silvestre, ¿no? Como que esto, me imagino un campo con viento y me imagino, sí, una base de té verde que me parece fundamental, quizás con eucaliptus, con algún cítrico, algo fresco. Falta uno, ¿eh? Falta el de la vida, para nacer. Para nacer, calidez absoluta. Voy a lo cálido, que es hay gestos muy lindos que también cuando agarramos una tetera, hay un gesto que se usa mucho en Oriente, que es tomar la tetera de arriba y cuando vos servís, tiene algo que dicen el lalabay, que es el arrorró de la tetera, por decirlo así, que es cómo servís y cómo... que tiene que ver con las olas y tiene que ver un poco con esto de fluir. Dicen que donde fluís, sos abundante. Inés. Y eso es un poco, me imagino, una base de té negro con unas vainillas de Madagascar, con unas buenas vainillas o mismo con algo nuestro. Tengo un blend que está perfumado con dulce de leche criollo. Y es el blend del Hotel Yao Yao, está en muchos hoteles Va a tener que hacer algún día uno para la fábrica. Un blend industrial. Nuestro blend industrial para los seguidores de la fábrica. Che, Inés, ahí hablando un poco de té, y antes hablabas en una de las respuestas, te metiste un poco en el café y en el mate. Pregunta, capaz que, nada, alocada, vos me responderás o no. ¿Nunca incursionaste en esos puntos? Digo, capaz que tenés mucha conexión con por ejemplo, en el mate se me ocurre que tenés mucha conexión. Sí. El tema es que yo hago cosas en las que yo creo profundamente. Entonces, a mí si no lo hago, puede ser un súper, yo sé que es grosso, pero lo que me pasa a mí es que cada uno toma la yerba que le gusta. O sea, vos tomás, no sé, una marca de yerba y vos tomás otra y vos tomás, o sea, cada uno toma su marca y le gusta su marca, ¿viste? Como que la defiende. Sí. Entonces, lo que yo hago es hay un montón de blends de Philosophy que vos le agregás a tu yerba. Ok. Entonces yo lo que hago es complementar tu elección. Porque si vos tomás, no sé, piporé, no vas a tomar Cruz de Malta. Y si tomas Cruz de Malta, no creo que tomes Rosa Monceo, lo que sea. Digo, como que cada uno tiene su equipo en su marca, en el té. Y me parece que está bueno que lo que nosotros hacemos es un montón de blends que vos le pones a tu... acá hay uno que es perfecto, que es que es menta, lemongrass, rosas y flores de manzanilla. Tenemos que es increíble, que es unas manzanas caramelizadas con canela. O tenemos uno que es naranjas, rosa mosqueta, limón. O sea, tenemos como muchos blends que se llevan increíble a la yerba que a vos te guste. Yo quiero volver a un tema que hablaste antes, que era que dividías la empresa entre soñadores y quienes ejecutaban y hacedores. Vos de alguna manera parece que estás muy en el equipo de soñadores, o sea, por lo que comentás acá. Ambas. ¿Cómo hiciste en la primera etapa de estar en ambos lados o buscaste un socio, hacedor? ¿Cómo hiciste ese? Es un tema, sigo estando en los dos lados y es un poco algo que dijimos al principio, que a mí me gustó cuando lo dijiste. ¿Ves? A veces vos puedes ser bueno en algo, pero que no te gusta hacerlo. O sea, dicen que soy buena empresaria, que me dieron 2 veces el Conex como empresaria de la década, el premio Mujer Latam, en las 100 mujeres que están cambiando el mundo en París, en el premio L'Oréal. O sea, muchas veces me han premiado como empresaria. Y yo creo que entiendo el norte. Me aburre mucho llevar eso a cabo. O sea, lo puedo hacer, pero la paso pésimo. No me gusta, no me divierte. No sé estar en una oficina.
soy como un plomo en la oficina. Soy alguien que molesta estoy todo el tiempo pidiendo cosas, no sé, es como que todo el mundo me quiere echar de la oficina por lo general. Laburo mucho mejor como pensando, entonces lo que hago es buscar un equipo que pueda bajar las ideas o por lo menos traerlas mucho más laburadas para que yo diga sí, no, pero no es lo que a mí me gusta. O sea, yo cuando lo veía a Claudio Drechter, yo siempre se lo dije, yo sueño con tener un Claudio Drechter. Es como mi sueño, la conozco a Jazmín de chica y siempre fue mi sueño tener un Claudio Drechter. Tipo, era como, quiero tener un tipo exactamente como él, con su personalidad, con su cabeza, con su esto, igual a él, clon, o sea, y que venga a hacer esa parte de Philosophy, eso me fascinaría. Al principio lo hacía intuitivamente, la verdad que siempre fue como muy intuitivo. Después fui aprendiendo y después tengo un modo de pensar que hoy lo sigo aplicando. De hecho, hoy se lo contaba a alguien que entró a trabajar en Philosophy y cuando me decía, tu manera de razonar es tan clara, pero es tan fácil que te cuesta verla, que es, yo copio lo que otro hace bien en otro rubro y voy y le pregunto. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, cuando vos tenés una lata de té, si vos tenés una lata de té en Philosophy de un blend que es menta, lemongrass y flores de manzanilla, todas las latas salen lo mismo, porque te hacen la misma cantidad de té. Pero si vos la llenás de menta, lemongrass y manzanilla, pesa mucho menos que si la llenás de grosellas, arándanos, rosa mosqueta. Es mucho más pesada. Sí. Entonces, ¿cómo lo doy de baja en stock? Porque yo la tengo que dar de baja de un modo, pero se vende de otro, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, ¿cómo hace, no sé, Luisa Versa de Heladerías Volta en su momento? Tipo, ¿cómo hace él para dar de baja si el chocolate con almendras y menta granizada? Digo, el heladero, si vos vas y te ve cara de simpática, te va a hacer el helado largo, el alto. Y si vos vas y mala onda, te lo hace de más chico. O voy yo que no sé caminar con el helado tipo, y le pido, hacémelo bajito o lo que sea. ¿Cómo das de baja en stock eso? El tipo me dice, no, yo lo doy de baja antes de que el balde entre. Ahí ya lo perdí. Claro, ya cuando está exhibido, chau. Yo hubiese pensado que iba a los cucuruchos, que él en verdad tenía contabilizado los cucuruchos, los vasitos, los cosas. Y me dice, no, nosotros lo damos de baja acá. Entonces empezás a buscar cómo hace otro. ¿Viste? Es alguien que haga algo parecido y que no le moleste que le preguntes. O sea, entonces vas buscando, pero así todo, pienso algo chiquito llevado a otro volumen y... O sea, no es que tuviste consultoría o, no sé, tuviste que contratar a alguien de afuera o alguien, o tuviste un nuevo socio, sino que lo hiciste vos aprendiendo, no sé, charlando. Todo fue como pidiendo ayuda, mucha ayuda, de gente totalmente distinta, de gente que conocía, gente que no conocía, gente que iba y le decía, me das una mano, mira, me pasa esto. Por suerte, lo que tiene bueno es que la gente es como muy fanática de Philosophy. Entonces todo era como, te llevo una caja de té así, pero me enseñás a dar de baja el stock. Martín Cabral es re cariñoso, me acuerdo. Vino por acá. Es un divino. Me hizo hasta de mozo una vez en una cata. ¿Entendés? Tenía a Martín Cabrales haciéndome de mozo con unas pavas gigantes en una cata. Porque Inés. no faltaba. Y una de las cosas que pasó Martín fue que le digo, no sabemos paletizar. ¿Viste? ¿Cómo paletizás para que no se te caiga para un lado o para el otro? Venite a la fábrica de Cabrales, te enseñamos cómo lo tenés que poner, cómo se coloca, cómo se arma un pallet. Sí. Eso que contás es lo que tratamos de hacer acá en el programa, ¿viste? Que puedas venir, contar tu experiencia y que le sirva a otros. En esa línea, ¿qué le dirías entonces a un emprendedor que quiere lanzarse con algo que parece raro o difícil, que no tiene mercado? O sea, tenés que arrancar sabiendo que te vas a caer 1000 veces, como que no es una sorpresa que te vas a caer, tipo, sí, obvio. O sea, que te van a pasar cosas y que es parte, pero a la larga, no risk, no story, ¿viste? Es como sin riesgo no hay una historia para contar. El riesgo lo vas a tener que correr. ¿Qué le diría cuando querés empezar con algo distinto? En verdad, para mí, el hecho de que sea algo distinto es un plus. O sea, cuando yo empecé con el té, nadie hacía té y era un plus, porque nosotros creamos el nicho, nadie hacía té en hebras. Entonces, cuando vos creás un nicho, también
el que llega primero se para de otra manera. De hecho, yo lo veo hoy a Philosophy y cómo te vienen a buscar de acá, de afuera, de Brasil, de una marca de Bélgica. Diseñamos para Chanel, diseñamos para Burberry, empezamos con los Phoenix Suns, que es un equipo de básquet, y terminamos haciendo toda la NBA. Entonces, o sea, y eso... Y vas a hacer un montón de cosas que jamás te imaginas. Por eso yo no estoy tan de acuerdo en... estaba en un panel de una revista muy conocida así de negocios y me decía, ¿cómo hiciste sin business plan? Philosophy nunca en la historia tuvo un plan de negocios. En 24 años nunca tuvo un plan de negocios porque yo jamás me hubiese imaginado las cosas que hice. O sea, nosotros hicimos un disco con Warner Music que fue segundo en los charts de Europa y con eso abrimos una tienda de 250 metros en Barcelona. Porque el señor, un español, presidente de Warner, dijo, me encanta el té, quiero hacer un disco con vos. Y nosotros diseñamos para muchos músicos, Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers y Lenny Kravitz y en su momento Chris Martin, un montón de músicos. Y cuando me dice que quiero hacer un disco con vos, yo digo, pero yo no puedo ni silbar en la ducha. Claro, no juro entiendo. Que yo no canto, le digo, no, que quiero que sea tu marca. De hecho, ponés en Spotify o ponés en Philosophy CD, estoy en la tapa con un Photoshop divina. Como nosotros. Como que vas a tener para ahora para el capítulo. Sí, parece que filtros Aira Nara, ¿viste? Como que así. Y el tipo me dice, quiero hacer un disco, nosotros hicimos Buda Bar, Café Elma, todas estas cosas, y yo le digo, bueno, pero si yo no hago nada, yo quiero hacer algo, digo, yo quiero hacer que para cada canción la sommelería, el maridaje de proponer un té para cada canción. Y salió un disco libro con todos mis diarios de viaje, que son todos mis dibujos y todo, y yo recomendaba un té para cada canción que ellos elegían. Bien. Y el disco pasó a estar, entrabas a Fnac en Europa y la gigantografía de mi cara, gigante, y yo yendo a firmar discos con esto, digo, yo esto nunca... ¿Te imaginás si armabas el business plan? Imagínate. O sea, si pensabas eso en el pH con goteras, no te lo imaginabas ni loca. No, a mí no me gusta nada que me apriete. ¿Viste? No me gustan las cosas que me limitan. No sé, creo que el té puede... no sé, me imagino he hecho viajes firmados con té, desde un trekking a los Himalayas, a Darjeeling, hasta hacer jabones de té verde envueltos en kimonos antiguos y que terminen siendo un amenity de una cadena. O sea, no. Inés, mi última pregunta tiene que ver con esto tan lindo tuyo que es la creatividad. Me imagino que a veces, como toda persona creativa, no aflora, hay bloqueos y cuesta. ¿Y dónde encontrás inspiración? ¿Cómo encontrás inspiración en ese momento? Por un lado, estudio. Estudiar es una disciplina. Cuando vos no tenés jefes, nadie te obliga, ¿viste? A ir a laburar. Nadie te dice nada. Vos decís, che, me voy un mes y medio de viaje, me voy 2 meses de viaje y nadie, tipo, no pasa nada acá. Entonces hay ciertas disciplinas que están buenas, que es estudiar, por ejemplo. Uno cree a veces... Se lo digo mucho a mi equipo, que a veces creen que consiguen un laburo y no estudias más. Como que saliste de la universidad y no estudias más, o saliste del colegio y no te sentás a estudiar. Yo medito 24 minutos por día, porque esta mentora japonesa me decía siempre, si vos no podés aquietarte 1 minuto por hora, es que estás en el horno, me decía así. Entonces 24 minutos serán, y sigo con la disciplina de 24 minutos por día. Y estudio 1 hora por día. ¿Qué temas? No sé, o sea, lo que sienta que quiera ver. Hay veces que estudio, no sé, distintas cosas que me abren. ¿Un libro que te guste mucho? Sí. ¿Como cuál? ¿Qué nos puedes recomendar? El Zen en el tiro del arco y flecha. Es un libro que me encanta y que te habla en la diferencia entre soltar y dejar ir. Yo hice arquería muchos años. Vos cuando armás el tiro, si vos lo armás bien, no tenés que mirar, o sea, haces así y tirás y la flecha va a ir directo. O sea, en cambio cuando vos querés controlar, la línea va a ir, y dicen, la flecha no impacta si no tiene blanco, que es un poco como el
elegí tus batallas, ¿viste? No puedes como estar peleando con todo, con la aduana, con el coso, con el no sé qué, o sea, elegí. ¿Dónde le vas a poner la energía? Y este libro tiene mucho de eso es muy cortito, muy chiquito, es un libro que se lo súper recomiendo y que no sé, a mí me sirvió mucho también a saber delegar, ¿viste? Es como a mí lo que me pasa mucho con Philosophy es que me divierte mucho. Entonces, eso te pone en un lugar, cuando la pasás muy bien haciendo lo que te gusta. Caídas hay miles, porque llegó ahora un embarque y nada, no sé, como que estamos rediseñando, o sea, una pavada, llegan todos los pallets y los pallets ahora vienen con las palas distintas del sandpick, del camioncito que te sube y que te baja, entonces no calzaban y estás, viste, corriendo que tenés que los hoteles al mismo tiempo con los pedidos y no podés poner la planta como tiene que estar seteada porque tenemos que cambiar o sea, pasan cosas todos los días. Todo el tiempo. 70, no me entero de todas. Mejor. Y lo otro es rodéate de gente que sepa más que vos. Eso me parece el ABC también. Eso es un típico error de los emprendedores, es que te dé miedo que te copien y que te dé miedo que venga alguien y que sepa más que vos. Uh-huh. Y no sé, hay muchas cosas que no sé, porque aparte tengo mucho tema con los números y cosas, y me rodeo de gente y saber pedir ayuda, ¿viste? Es como que yo hace unos años tuve una crisis muy grande y dije, chao, quiero vender todo, ya está, se acabó, ¿viste? Es como que estaba agotada y me acuerdo que en un foro del Yao Yao dije, la estoy pasando mal, necesito ayuda y Endeavor me ayudó en ese momento con Luis Karf, con un gran un señor muy divino que vino a darme una mano y que me vino a enseñar qué delegar, qué no, cómo te gusta que te pasen los reportes, cómo te gusta que te llegue a la noche, cuándo lo lees, viste, ser sincero, ¿cuándo lo lees? No, yo no lo leo en la oficina, yo lo leo cuando me desvelo a las 4 de la mañana, te leo un report, viste, miro ahí un poco y veo tiqui, y si algo me llama la atención. Cuando vas teniendo más volumen, como nos pasa a nosotros ahora, que también tenemos un bar, que tenemos 5 locales, que la cosa va creciendo, que empezás a filtrar mucho los indicadores y lo vital es que no pierda el ADN, que no pierdas vos, que no te alejes tanto. Eso fue uno de mis grandes errores. O sea, que las empresas exitosas también te pueden generar una crisis. Ah, sí. Es uno de los temas, te diría que más duros, porque a nosotros nos pasó ahora hace relativamente poco que alguien que trabajó con nosotros muchos años, persona de absoluta confianza, nos robó, sí. Y tuvimos un robo fuerte de alguien en quien toda la empresa. Entonces, primero nos pasó que nos tiró mucho, ¿viste? La moral. La moral te mata, porque decís, yo confié, creí, empezó en un puesto, lo llevamos a otro mundo, o sea, tuvo un acceso enorme, invertimos un montón en él y ¿viste? Sentís una traición enorme. Después te acomodás y decís, somos mucho más que esto, o sea, somos mucho más sólidos que esto, tenemos una solidez mucho más grande, y empezás a decir decir a tu equipo, ¿sabes qué? Volvemos y, viste, hay una frase que a mí me encanta que es, tirame a los lobos que vuelvo liderando la manada, ¿no? Como, y me siento mucho más fuerte y me siento mucho más sólida porque en 2 minutos bueno, sí, obviamente, hagamos una auditoría, que esto salga así, esto es lo que pasa, saber frenar las cosas y también no mirar para otro lado. Necesitamos una auditoría, ¿dónde está? ¿Dónde pasó esto? Ok, perfecto, vamos a... Todo tiene para solución. Adelante. Pero ahí hablaste de equipos, de delegar y demás. ¿Cómo seleccionas a la gente que trabaja con vos? ¿Ahí tenés alguna máxima o algo? Me importa que sean emprendedores de corazón. Prefiero mucho más eso a los CVs. No creo mucho en los CVs, porque los CVs, ¿viste? Cuando vienen a la entrevista y te dicen, ¿cómo es?
Mi problema es que soy demasiado obsesivo con la puntualidad, ¿viste? Entonces, para mí se ve en la cancha. Creo que algo que es espectacular, que hoy tenés 6 meses en vez de 3 para probar a una persona, y poder probar a alguien en tu equipo y entender no es, porque por ahí puede ser alguien que es buenísimo en su trabajo, pero no tiene el ADN de... Nos pasó con alguien que vino de una multi y que no hay 18 secretarias, ¿viste? Te levantás, vas y haces. Yo estoy un día, le volteé al rey de Cam... O sea, de verdad que a mí me pasa un montón de diseñar para la corona real inglesa y al día siguiente estamos con el regalo corporativo, no sé cuánto, salen tantos mil regalos y estoy mirando que eso esté bien y o sea, es un poco... Inés, tengo 2 regalos para vos antes de que te vayas. Este te lo manda Cristian de Zafirus. Ay, genial. Ahora hacemos a la inversa, ahora a ver si lo puedes oler y ver qué es. Igual me encantó que se llame Fama. Pero lo estás leyendo, no vale eso. Pero igual no. ¿No dice? No Okay. dice nada. ¿Qué es? No, eau de parfum. Y no. Espera, porque no uso perfumes porque tengo que ir ahora a ser jurado. Y a ver vos. De nuevo. Vos te fue medio. A ver. La segunda fue bien. ¿Qué hay? No voy a poder descifrar así porque el perfume por cómo está hecho. Me pasó lo mismo, pero... Y después el otro... A tu favor. Tirale un poco a Pedro. Y este segundo ¿cómo está? es de CBC, también para vos. Pa. Gracias, Inés, qué por... bueno, esto me viene bárbaro, me encanta. Me voy a Alaska, así me ayudan. Qué bien, buenísimo. Gracias por venir y por acompañarnos y contar tu historia, que es increíble. No, gracias a ustedes. Creo que ayudan a un montón de gente, pero no solo a los que emprenden, sino a los que por ahí... Philosophy tiene 24 años y cuando vi la mesaza lo volví a ver varias veces, les escribí ahí. Y le dije, me parece buenísimo esto, como... es esto que hay veces que te pasan cosas y vos ves cómo lo solucionó el otro o cómo lo lee el otro, y en base a cómo lo lee tomás otras determinaciones. Yo cuando Claudio explica por qué una prenda de jazmín sale más en Argentina que en Chile, cuando se produce acá, empezás a entender o empezás a cuestionarte una zona franca, no una zona franca. Es como que te lleva a otros cuestionamientos que me parecen también importantes. Entonces también creo que ayuda, que es muy el ecosistema, sí. Te ayuda a ver cómo lo hace el otro. Está buenísimo. Gracias por tu tiempo y por enseñarnos hoy. Un aplauso gigante para vos. Gracias.